Muy buenos días, bendiciones, buenos días. Pues vamos a continuar con la lectura de la Biblia, amén. Ayer terminamos de leer el capítulo 17 y vimos un canto, un salmo que lo escribe David, pero lo escribe junto con Asaf. Fue un canto muy hermoso. A mí de verdad me sensibilizó porque pues pude haber reflejado ahí el tema del comienzo de muchas cosas. Por ejemplo, el tema del caminar, en un lugar donde nadie te conoce, y de las promesas que hace el Señor, ¿no? Te lleva de un reino a un pueblo, te hace crecer, te hace florecer. Ese es un salmo muy bonito. Y está en el capítulo 16 del primer libro de las Crónicas. Es un salmo de acción de gracias. Está muy bonito. Lo escribió David, por si gustan leerlo. Empieza a partir del versículo 7 del capítulo 16. A mí me llenó mucho, de verdad se los quiero comentar. Luego lo volví a leer y el Señor volvió a hablar a mi corazón. Entonces después leímos el capítulo 17, que es el pacto que Dios hace con David, cuando David quiso hacerle casa al Señor, porque se dio cuenta que él vivía bien, David vivía bien, tenía su casa bien, su casa era de cedro. Voltea hacia el lugar donde estaba el arca del pacto, y vio que nada más estaba entre cortinas. Vio que estaba entre cortinas y dijo, no, pues cómo, yo estoy viviendo aquí en esta casa bonita y todo, y el arca está entre cortinas, y el Señor le dijo a través del profeta, pues que él no le iba a hacer casa y tal. El capítulo 17, y vamos al capítulo 18, donde David extiende sus dominios. Pero vamos a orar primero que nada. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por este día, por esta mañana. Gracias por la vida. Gracias por todo lo que nos das, Señor, porque nos permites despertar. Gracias por esta noche de sueños, tranquilos e intranquilos, Señor. Pero gracias, Padre, gracias. De verdad, muchas gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que saques la tristeza del corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Que saques la decepción, Señor, del corazón, Padre, en el nombre de Cristo. Que nuestros pensamientos se centren en ti, Señor, y solamente en ti, Padre. Que nuestros pensamientos, Señor, solamente estén en ti y no en lo que hace el hombre, de acuerdo a su voluntad, Señor. Padre, bien es cierto lo que dice tu palabra, Señor, que no se canse el ojo de ver, ni el oído de escuchar, y todo se vuelve tedioso, tanto así, Señor, que andamos buscando, Señor, en otros lados lo que tenemos en casa, Padre. Papito lindo, en el nombre de Jesús, gracias por abrir los ojos, por abrir el entendimiento, por abrir, Señor, la sabiduría, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, si hay algo, Padre, que arrebata el corazón del hombre, Señor, es la tristeza y el pecado. Perdón, Señor, perdón, Padre. Señor, te pido en el nombre de Jesús que bendigas a todos mis hermanos, a todas mis hermanas, Padre, en sus casas, con sus hijos, con sus hijas. Que bendigas nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestras hijas, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, hoy nos ponemos delante de ti, Padre, para comenzar a leer tu voluntad, Señor. Para empezar, Señor, esta mañana tener un encuentro contigo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Ok. Bueno, pues vamos a comenzar entonces capítulo 18 del primer libro de las Crónicas. Amén. Después de estas cosas, lo que les acabo de decir, que son los libros, lo que leímos el día de ayer,
después de que les comento que es lo que leímos el día de ayer, entonces comienza así diciendo el primer libro de las Crónicas, capítulo 18. Después de estas cosas, aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló, y tomó a Gat y sus villas de mano de los filisteos. También derrotó a Moab, y los moabitas fueron siervos de David, trayéndole presentes. Wow. Después de estas cosas, dice, aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló, y tomó a Gat y sus villas de mano de los filisteos. También derrotó a Moab, y los moabitas fueron siervos de David, trayéndole presentes. Asimismo derrotó David a Hadad-ezer, rey de Soba, en Amad, yendo a asegurar su dominio junto al río Éufrates. Y le tomó David 1000 carros, 7000 de a caballo y 20,000 hombres de pie, y desjarretó David los caballos de todos los campos, excepto los de 100 carros que dejó. Y viniendo los sirios de Damasco en ayuda de Hadad-ezer, rey de Soba, David hirió de ellos 22,000 hombres. Y puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes porque Jehová daba la victoria de David donde quiera que iba. Tomó también David los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadad-ezer y los trajo a Jerusalén. Asimismo de Tibat y de Cun, ciudades de Hadad-ezer, tomó David muchísimo bronce, con el que Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y los utensilios de bronce. Y oyendo Toi, rey de Emat, que David había deshecho todo el ejército de Hadad-ezer, rey de Soba, envió a adorar su hijo al rey David para saludarle. Envió a Adorán, su hijo, y oyendo Toi, rey de Emat, ay Señor Padre, en el nombre de Jesús, y oyendo Toi, rey de Emat, que David había deshecho todo el ejército de Hadad-ezer, rey de Soba, envió a Adoram, su hijo, al rey David, para saludarle y bendecirle por haber peleado con Hadad-ezer y haberle vencido, porque Toi tenía una guerra contra Hadad-ezer. Le envió también toda clase de utensilios de oro, de plata y de bronce, los cuales el rey dedicó a Jehová con la plata y el oro que había tomado de todas las naciones de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos y de Amalec. Además de esto, Abisai, hijo de Sarbia, destrozó en el valle de la Sal a 18,000 edomitas, y puso guarnición en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David, porque Jehová daba el triunfo a David a donde quiera que iba. Si lo quieres ver de esa manera, es la ventaja de buscar a Dios. Es la ventaja de buscar al Señor. Dios extiende el territorio, pero cuando tú te mantienes del lado de Dios. David se había despojado de muchas cosas. Se volvió humildad en el corazón. Pero humildad y rectitud en el corazón de David fueron los que lo llevaron a extender el territorio, pero tomado de la mano de Dios. Muchas de las cosas que hizo David, no todas, porque realmente no fueron todas, pero muchas de las cosas que hizo David las hizo con base en la voluntad de Dios. ¿Y por qué digo que no todas? Pues porque obviamente lo que pasó con Urías y con su esposa, la esposa de Urías, Betsabé. Tomó malas decisiones, hizo cosas por su propia voluntad, así como todos. Pero la rectitud, la humildad y el buen corazón de David fue lo que hizo que el Señor se fijara en él y que gracias a eso él pudiera extender los dominios del Señor, porque no eran de él, y él lo sabía, eran dominios del Señor. Cuando tú dejas que crezca un problema, el problema después se vuelve incontrolable. Entonces, en el tiempo de los jueces, en el tiempo de los reyes, el pueblo de Israel dejó crecer el problema. Dejó crecer el problema tanto que después fue incontrolable. Hasta el momento en el que llega David, tomado de la mano de Dios, y empieza a gobernar tal como debía de ser. Bueno, oficiales de David.
Reinó David sobre todo Israel y juzgaba con justicia a todo el pueblo, y Joab, hijo de Sarvia, era general del ejército, y Josafat, hijo de Alud, canciller. Sadoc, hijo de Itob, y Abimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, y Sapsa, secretario. Y Benaya, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes cerca del rey. Siempre estaban ahí. Vamos al capítulo 19. Derrota de los amonitas y de los sirios. Esto aparece también, ya lo leímos en el segundo libro de Samuel, en el segundo de Samuel capítulo 10, versículos del 1 al 20, 19. Después de estas cosas, aconteció que murió Naas, rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar su hijo. Y dijo David: manifestaré misericordia con Anún, hijo de Naas, porque también su padre me mostró misericordia. Así David envió embajadores que lo consolasen de la muerte de su padre, pero cuando llegaron los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, a Anún, para consolarle, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anún: ¿a tu parecer honra David a tu padre, que te ha enviado consoladores? ¿No vienen más bien sus siervos a ti para espiar e inquirir y reconocer la tierra? Y esto es, híjole, lo veíamos en aquella ocasión cuando lo leímos, cómo influyen y cómo son perjudiciales los malos comentarios, cómo son perjudiciales los chismes, cómo es perjudicial levantar un falso en contra de alguien, ¿no? Estos hombres solamente iban a consolar a este joven, a este hombre, le iban a consolar porque el rey había hecho misericordia con David. Dice David: vayan y consuélenlo. Pero estos cuates, a fuerzas, por un mal chisme, las malas influencias de los amigos y sus malas influencias. Entonces Anún tomó los siervos de David y los rapó y los cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despachó. O sea, ¿saben qué? Medio desnudos, les corta las barbas, medio desnudos, y vámonos de regreso a su casa. Se fueron luego, y cuando llegó David la noticia sobre aquellos varones, él envió a recibirlos, porque estaban muy afrentados, o sea, tenían mucha vergüenza. Pues claro, imagínense venir caminando todo el camino, venir así, con una mano adelante y una atrás. El rey mandó que les dijeran: estaos en Jericó hasta que os crezca la barba, y entonces volveréis. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, Anún y los hijos de Amón enviaron 1000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y gente de a caballo de Mesopotamia, de Siria, de Maaca y de Soba. Y tomaron a sueldo 32,000 carros, y al rey de Maaca y a su ejército, los cuales vinieron y acamparon delante de Medeba. Y se juntaron también los hijos de Amón de sus ciudades y vinieron a la guerra. ¿Cómo es posible? David no hizo nada. ¿Qué les hizo David? No, nada más por el coraje, nada más por, diría mi mamá, nada más como cuchillito de palo, que ni cortan, pero nada más ahí están. Oyéndolo, David envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes, y los hombres de Amón salieron y ordenaron la batalla a la entrada de la ciudad, y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto por el frente y por la retaguardia, escogió de los más aventajados que había en Israel, y con ellos ordenó su ejército contra los sirios. Puso luego el resto de la gente en manos de Abisai, su hermano, y los ordenó en batalla contra los amonitas. Y dijo: si los sirios fueren más fuertes que yo, tú me ayudarás, y si los amonitas fueren más fuertes que tú, yo te ayudaré. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Entonces se acercó Joab y el pueblo que tenía consigo para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Y los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai su hermano, y entraron en la ciudad. Entonces Joab volvió a Jerusalén. Viendo los sirios que habían caído delante de Israel, enviaron embajadores y trajeron a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, cuyo capitán era Sofac, general del ejército de Hadad-Ezer. Luego que fue dado aviso a David, reunió a todo Israel
y cruzando el Jordán, vino a ellos y ordenó batalla contra ellos, y cuando David hubo ordenado la tropa contra ellos, pelearon contra él los sirios. Mas el pueblo sirio huyó delante de Israel, y mató David a los sirios, a 7,000 hombres de los carros y 40,000 hombres de a pie. Asimismo mató a Sofac, general del ejército, y viendo los siervos de Hadad-Ezer que había caído delante de Israel, concertaron paz con David, y fueron sus siervos, y el pueblo sirio nunca más quiso ayudar a los hijos de Amón. Pues obviamente no. El ejército de David estaba constituido por hombres valientes. Pero más allá de la fuerza de los hombres, Dios estaba con ellos. Y Dios nunca iba a dejar, de hecho Dios nunca va a dejar que tú como creyente pierdas una batalla. El Señor siempre te va a sacar adelante. Y miren, hoy entiendo algo, que la misma maldad está dentro de la misma tierra. La misma maldad está dentro de los mismos, dentro del mismo entorno. La gente hace las cosas bajo su libre albedrío. La gente hace las cosas bajo su pensar, bajo sus propias órdenes, sus propios criterios. La gente actúa de esa manera. Pero hay algo que no toman en cuenta, que Dios acompaña a la gente. Entonces, cuando alguien se levanta en tu contra, no es que Dios lo esté acompañando, sino es que su libre albedrío, su mismo gobierno natural, sus mismos pensamientos, hacen que se levanten en contra de ti. Pero tú confía en Dios porque Dios está contigo y nunca te va a dejar y nunca te va a desamparar. Digo dentro del mismo entorno porque hasta dentro de los mismos cristianos suele pasar. Es más, dentro de nosotros mismos, cuando no tomamos en cuenta a Dios, no es que nosotros nos rebelamos contra Dios, Dios sigue estando, Dios sigue siendo fiel y amoroso y nunca cambia. Pero cuando nosotros nos levantamos y hacemos las cosas por nuestra propia voluntad, pues Dios dice, a ver, se nos queda viendo, yo creo, y ya decir, a ver, otra vez ahí vas a hacer lo que ya te dije que no está bien. Y si eso pasa en nosotros, que a veces no podemos controlar nuestros pensamientos, ni nuestras emociones, no podemos controlar nada de nosotros, porque nos gana la carne, imagínate qué será con los demás que nos rodean. Si no podemos controlarnos a nosotros, tampoco vamos a poder controlar a los demás. Y van a hablar, y van a decir, y se van a levantar en nuestra contra, y van a hacer muchas cosas. Si no puedo dominarme a mí, obviamente no puedo dominar al de enfrente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Decirle, Señor, controla mi espíritu, mi alma, mi mente, controla mi cuerpo, Señor. Cuando llegamos a ese estado de sujeción con Dios, y nos quedamos callados y decimos, está bien, es lo que tú dices, no voy a pelear contigo, no quiero tener problemas contigo. Híjole, es que la gente tiene que ver a Dios en nosotros. Mientras no vean a Dios en nosotros, la gente se va a seguir levantando y vamos a seguir teniendo pleitos, contiendas, angustias, tristezas. Entonces, tenemos que permitir que la voluntad de Dios gobierne nuestro corazón, que gobierne nuestra alma, que gobierne nuestro espíritu, que gobierne nuestra carne. Porque si no es así, siempre nos vamos a tener a nosotros mismos en contra. Tiene que haber una sujeción a Dios. Espero haberme explicado, porque si no tenemos una sujeción a Dios, no tenemos nada, de verdad. Hay que dejar que el Señor sea el que gobierne nuestra vida. Y no es para que gobernemos la vida de los demás, no. No, para que los demás vean en nosotros a Dios. Que somos más tranquilos, que ya no peleamos, que ya no contestamos, que ya no somos altivos ni somos soberbios. Tenemos que dejar eso. Tenemos que dejar que Dios gobierne nuestra vida. Capítulo 20. David captura a Rabá. Aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra, o sea, ya era una costumbre, que los reyes salieran a la guerra en determinado tiempo. Aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra, que Joab sacó las fuerzas del ejército.
Joab sacó las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amón, y vino y salió a Rabá, y sitió a Rabá. Mas David estaba en Jerusalén, y Joab batió a Rabá y la destruyó. Y tomó David la corona de encima de la cabeza del rey de Rabá, y la halló de peso de un talento de oro, y había en ella piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Además de esto, sacó de la ciudad muy grande botín. Sacó también al pueblo que estaba en ella, y lo puso a trabajar con sierras, con trillos, con hierro y con hachas. Lo mismo hizo David a todas las ciudades de los hijos de Amón, y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. ¿Cómo era el orgullo de la gente, no? O en qué apoyaba la gente su orgullo y su estatus, ¿no? En una corona, una corona de oro y de piedras preciosas. Nuestro Señor no necesita una corona, ni necesita piedras preciosas. Lo que Él necesita, lo que Él quiere, lo que Él demanda es obediencia. Pero bueno, aquí muestran que el rey de Rabá era un rey soberbio, que apoyaba su soberbia en eso, en una corona muy pesada. Y tomó David la corona de encima de la cabeza del rey de Rabá, y la halló de peso de un talento de oro. Dijo, órale, está pesadón el oro, ¿de cuántos quilates será? Y había en ella piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Además de eso, sacó de la ciudad muy grande botín. Los hombres de David matan a los gigantes. Esto es muy interesante. Después de esto aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos, y Sibecaí, Husatita, mató a Sipai de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Fíjense, todavía había gigantes en la época de David. Había gigantes. Después de eso aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos, y Sibekai, Husatita, mató a Sipai de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Vamos a ver cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Después de esto se desató la guerra contra los filisteos de Geser. Mientras peleaban, Sibekai de Usa mató a Asaf, un descendiente de los gigantes, y así fueron sometidos los filisteos. Dice igual, dice gigantes. Listo. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y Elhanán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat, geteo. Goliat, recuerden, era un gigante. Hermano de Goliat geteo, el asta de cuya lanza era como de un rodillo de telar, y volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Este hombre injuró a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David, y estos eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. Seguía habiendo gigantes en la tierra. Mientras, bueno, aquí lo menciona, David era rey y había gigantes en la tierra. Qué curioso, ¿no? El libro de Enoch habla acerca de gigantes y del pecado que cometieron, bueno, de los gigantes, pero esto fue a causa del pecado que cometieron los ángeles del cielo con las mujeres de la tierra. Entonces de ellos nacieron gigantes. Qué curioso. Cosas de Dios. Capítulo 21 del primer libro de las Crónicas. David censa al pueblo. También esto apareció en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 24. Dice, pero Satanás, Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo real. ¿Cuántas veces se había hablado de Satanás hasta este momento que hemos leído? No se había hablado de Satanás. Porque no hemos llegado tampoco al libro de Job, en donde se habla de Satanás también. Satanás, literalmente, o la traducción a nuestro idioma, Satanás quiere decir el adversario. Es lo que quiere decir Satanás. Ok. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Fíjense cómo es el enemigo, cómo es Satanás tan sigiloso,
tan así, que se mete como el viento, que se mete como una serpiente y seduce al hombre. Lo lleva a hacer cosas que no tiene que hacer. Y bueno, hablando de este Satanás, del adversario, del enemigo, eh, quizás esto ya lo sabes, ya lo saben, pero Satanás no es como lo pintan en las caricaturas, no es de cola no es de cola ni tiene cuernos. Es un ángel de luz, es un ángel hermoso, pero engañador. Entonces él no se presenta como lo pintan, ¿no? Son pinturas de la Edad Media que hicieron para espantar al hombre, que el hombre viviera temeroso de Satanás, pero Satanás no es así. Satanás es un engañador, es un ángel de luz. El Señor hace las cosas perfectas y a Satanás lo hizo perfecto. Entonces, así es Satanás, seduce con las palabras, seduce con los encantos, seduce con los supuestos milagros que él hace, porque realmente no puede compararse con Dios. Pero así se levanta Satanás para engañar al hombre, para engañar al hombre. Así es Satanás, se viste de ángel de luz. Y puede mantenerse mucho tiempo vestido como ángel de luz, mucho tiempo se puede mantener vestido como ángel de luz, pero va a llegar el momento en que va a hacer lo que tiene que hacer, que es hacer que los hijos de Dios se levanten en contra de Dios. Y puede estar ahí Satanás habitando con nosotros toda la vida, siendo buena persona, o sí, siendo buena persona, es más, ni demostrando que tiene al enemigo dentro, ¿no? Pero llega el momento en que Satanás se tiene que revelar, a fuerza se tiene que revelar. Porque no es nada más de un momento, es del pecado de que me hizo cometer el enemigo, no. Pueden ser de momento, pero también pueden llevar mucho tiempo al enemigo dentro. Ese es motivo de estudio ese tema. Bueno, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: vayan y hagan censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. El Señor le había dicho que no hiciera censo. El Señor dijo: no, ¿para qué lo vas a hacer? Yo no te mando que lo hagas, ¿eh? Otro error de David. Le hizo caso al enemigo. Y dijo Joab: añada a Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? Que será para pecado de Israel. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo de Israel. Tenía el consejo, tenía la orden de Dios de no hacerlo. Y el consejo de Joab le dijo: ¿para qué quieres contar a tu pueblo, Señor? O sea, ¿para qué? Esto va a ser pecado para Israel. Pero aquí viene el tema, de que cuando alguien se aferra a su propia voluntad y escucha al enemigo, no le importa nada, Pues yo ya te dije, yo soy el rey y lo tienes que hacer porque yo soy el rey. Pero aquí estaba actuando la voluntad, no estaba actuando la voluntad de David, sino estaba actuando la voluntad de Satanás que estaba sobre David. El mal consejo del enemigo. Por eso hay que mantenernos pegados a Dios. Lo que les decía hace un rato, corazón recto y humilde delante del Señor. Que Él gobierne nuestra vida. Para que no venga entonces la visita de Satanás y diga: haz esto cuando no tienes que hacer. 4. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio cuenta del número del pueblo de David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. 1.100.000 más 400.000 eran 1.500.000 de hombres. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Dice: entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios:
he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque ha hecho muy locamente. Pues sí, después de ahogado el niño se quiere tapar el pozo, ¿no? Pero él ya tenía la orden, la instrucción de no hacer el censo. ¿Para qué? Si Dios ya había dado victoria tras victoria tras victoria, es más, si David ya había ganado guerras con 600 hombres, ¿para qué lo haces, David? ¿Para qué? ¿Por qué no contó a los levitas ni a los hijos de Moab? Uno, porque no eran de su tierra. Y otro, a los hijos de Benjamín, perdón. ¿Por qué no contó a los hijos de Benjamín? Porque ahí había levitas. ¿Por qué no contó a los levitas? Porque los levitas eran los encargados del tabernáculo. Y entonces David, ya cuando el Señor hiere al pueblo de Israel, David se da cuenta y dice, caray, ya la regué. Dice, Señor, he pecado grandemente. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque ha hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge una de ellas. Escoge una de ellas para que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, David, escoge para ti o 3 años de hambre, o 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra. Esto es, perdón, una disculpa. Esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Wow. ¿Qué hubieran escogido? Es una pregunta difícil, ¿no? Porque no era una persona a la que estaba cuidando o sobre la cual era rey. Eran millones de gentes. Si nada más de guerreros eran 1.500.000. Dice, 3 meses, 3 años de hambre, 3 meses de ser derrotado, o dice 3 meses de ser derrotado por sus enemigos a espada, o 3 días de espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción. Entonces, o sea, no tenía escapatoria David, era cualquiera de las 3. O sea, no era, a ver, dame chance, déjame pensarlo, no, era cualquiera de las 3, cualquiera de las 3. Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga que no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba sobre el cielo, entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? O sea, fui yo, Señor. Yo soy el que hizo contar el pueblo. Yo mismo soy el que pequé, Señor. Y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Wow. Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose, Ornán vio al ángel, por lo que se le escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró a Ornán y vio a David, y salieron de la era, se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David,
tómala para ti. Perdón. Y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillo para leña, y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Una vez más este versículo. Y Ornán respondió a David, tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y el trigo para la ofrenda, yo lo doy todo, señor. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dijo David a Ornán, y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde el cielo en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. La importancia de volver al camino, ¿no? La importancia de reconocer el pecado. ¿Por qué me va mal, pastor? Es que me estoy yendo bien mal. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? No, pues es que no he hecho nada. Analízate bien y piensa bien qué hiciste. David lo reconoció en un instante. Reconoció que había pecado. Pero a nosotros nos cuesta mucho trabajo reconocer que verdaderamente pecamos. A ver, ¿qué hice? ¿Qué hice para que me esté yendo mal? No, pues estuvo bien. Pues como que medio le contesté fue a esta persona, o como que cuando empezamos con esas dudas, mejor analicémonos bien y, no, sí me pasé. Sí, no estuvo bien lo que hice. Pues hacer lo que hizo David. Ponerte de rodillas, no vamos a levantar un altar. Mejor levantamos un altar de oración y de adoración, ¿no? Postrarnos de rodillas y decirle al Señor, mira, pues la verdad es que sí pequé, Padre, que tu iniquidad no sea contra mi familia, porque hasta allá pega, que mi iniquidad no sea contra mi familia, sino perdóname, Señor, perdóname. Entonces, David lo reconoció y a nosotros nos cuesta mucho trabajo reconocerlo. El lugar para el templo. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán, Jebuseo ofreció sacrificio allí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Tenía miedo. Seguía teniendo miedo David. No dejaba de ser hombre. Era rey, pero no dejaba de ser hombre. La importancia de reconocer el pecado, ¿no? De reconocer que pecamos, de reconocer que hicimos mal. Comento nuevamente. David lo reconoció en un instante. Bueno, ni fue en un instante porque pasaron varios días. Pasaron varios días y es lo que les comentaba. Satanás se levanta, le da un consejo a David. David le hace caso a Satanás. Y en todo ese tiempo, hasta que David no entendió que había hecho mal, pues no fue un día, no fueron dos, fueron varios días. Entonces en esos días ahí estuvo Satanás con David. Ahí estuvo Satanás con David. Hasta que él reconoce su pecado y hasta que le llegue el Señor con tres, le llega el profeta con una orden de Dios y le da tres opciones. O el hambre, o la muerte, o la peste, o la derrota frente a tus enemigos, o la peste. No podía escoger otra. Y solamente ahí fue cuando David reconoció que había pecado. Cuando David reconoció que había hecho algo que al Señor no le agradaba, contar al pueblo. Entonces, ¿qué esperamos nosotros cuando le hacemos caso al enemigo? ¿Qué esperamos nosotros? Que venga que venga el ángel del Señor, o que venga el Señor, o que nos hable el Señor aquí a través de la palabra y nos diga, a ver, escoge, tienes de tres, nada más. Tienes de tres. ¿Qué esperamos? Mejor hay que cerrar el oído a Satanás, hay que cerrarle la puerta del corazón a Satanás, hay que cerrarle la mente a Satanás y doblarnos en oración al Señor. Lo que leíamos en el capítulo anterior todavía. Un corazón humilde no acepta el consejo de Satanás. Un corazón recto no acepta el corazón de Satanás. No acepta el consejo de Satanás. Pero es lo que tenemos que hacer. Aquí no muestra a un David arrepentido, pero no muestra un David que está completamente centrado en Dios. Porque al momento en el que llega Satanás, David lo escucha.
Y así va a llegar, ¿eh? Va a llegar, porque la Biblia dice que en la vida vamos a tener aflicciones y que Satanás va a estar ahí constantemente queriendo acusar a los hijos de Dios delante de él. Mira, ya me hizo caso, velo, ¿cómo es? O sea, pero mientras más tengamos nuestros pies fijos en la roca que es Cristo, mientras más tengamos nuestros sentidos puestos, nuestra vista puesta en Dios, pues iba a venir el enemigo, pero nosotros vamos a resistir al diablo para que él se vaya. No hay de otra. Resiste al diablo y él lo irá, dice la palabra. Bueno, es un consejo que da la Biblia. Capítulo 22. Y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios y aquí el altar del holocausto para Israel. Entonces vienen los preparativos del templo. Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Esto es muy interesante. Mucha gente de Israel, aunque eran el pueblo escogido de Dios, no buscaban a Dios como tenía que hacerse. Había levitas que solamente estaban en el templo y se dedicaban a la obra del templo. Entonces, cuando manda a extranjeros y escoge a algunos para labrar las piedras, para edificar la casa de Dios, está hablando de los que estamos afuera, de los que quizás, no quizás, de los que podemos decir que somos injertados en el buen olivo, los que estamos afuera, nosotros, los que somos extranjeros, los que no pertenecemos a Israel. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues levantar un altar también nosotros, levantar un altar para edificar la casa del Señor, para que toda la gente que tampoco pertenece al pueblo escogido de Dios, pero que estamos injertados en el olivo verdadero, podamos adorar a Dios. Por eso habla de extranjeros, y el Señor dice, respeten a los extranjeros, no pongan su pie sobre los extranjeros, porque acuérdense que ustedes también fueron extranjeros en Egipto, un lugar en donde los maltrataban. Entonces, David manda escoger extranjeros, los reúne, y ellos empiezan a labrar las piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso, y madera de cedro sin cuenta, porque los sidonios y los tirios habían traído a David abundante madera de cedro. Y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y de Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en toda la tierra, en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario, y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. Es decir, que cuando Salomón era pequeño, David ya tenía preparado parte del material que iba a servir para la construcción del templo del Señor. David fue un guerrero, pero también lo pensó. David fue un guerrero, pero también se preparó. Entonces, David es un guerrero, David conquista y su hijo reina, su hijo construye. ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con todo eso? Con esto que estamos leyendo. Prepara a tus hijos. Dale unas buenas bases a tus hijos. Aconseja a tus nietos, pero dale unas buenas bases a tus hijos para que cuando ellos ya sean grandes y nosotros, por voluntad de Dios, ya no estemos en esta tierra, ellos van a seguir el camino que tú les enseñaste. Fíjense que ayer estaba viendo un video, no sé cómo se llama el grupo, pero eran puros chavos. Eran chavos, literalmente eran chavos. Digo, yo no creo que pasaran de 30 años. Y y lo que casi nunca me quedo viendo videos de música. O sea, a mí me gusta escuchar la música, pero no veo los videos. Entonces me quedé viendo y ahí me quedé así. Dije, qué jóvenes están estos muchachos. Y Dios quiera, o sea, yo me quedé pensando, y Dios quiera que jamás pierdan el rumbo y jamás pierdan el camino. Que toda su vida sigan adorando al Señor. Para que cuando, y así lo pensé, vive Dios que así pensé. Para que cuando ellos tengan hijos, sus hijos sigan adorando. Y también me puse a pensar, esta es la promesa de Dios. La promesa de Dios de que su palabra nunca se iba a cantar, güey. Nunca se iba a acabar, perdón. Entonces dije, bueno, que Dios los bendiga a estos muchachos. No sé ni de dónde son, cantan muy bonitos, sí, pero no sé de dónde sean. Pero a mí lo que me sorprendió es la juventud de ellos. La juventud y el corazón dispuesto de buscar a Dios, de buscar al Señor. Entonces, déjale unas buenas bases a tus hijos, aconseja a tus nietos.
Déjale las bases cristianas a tus hijos, las bases de ser humilde, las bases de actuar con sabiduría, con rectitud delante de Dios, las bases de ser obediente a Dios. Eso es lo único que nos va a sacar adelante en una vida llena de problemas, la obediencia a Dios, la disciplina de buscar todos los días, en todo tiempo al Señor. Déjale eso a tus hijos. A mí alguien alguna vez me dijo, ¿tú quieres que tus hijos, quieres vivir preocupado de tus hijos por las noches, que no lleguen y estar nada más con el reloj en la mano viendo por dónde están y con el teléfono en la mano mandándoles mensajes o hablándoles por teléfono y que no te contesten? Obvio no. Déjales unas verdaderas bases cristianas a tus hijos, que busquen a Dios. Y pues es el momento en que mis hijos no me dan ese tipo de angustias. Papá, ya estoy en casa. Mi hija, papá, ya estoy en mi casa. Porque buscan a Dios. Entonces, déjale unas buenas bases cristianas a tus hijos. No te preocupes, porque Dios los acompaña. Pero tú tienes que poner de tu parte para que eso suceda. Bueno, versículo 6. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, mira, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre, por eso no pudo construir el templo. O sea, no fue un capricho de Dios, no fue que, pues es que a lo mejor no me va a gustar la casa que tú me hagas, no. El tema de por qué David no le hizo casa, ¿no? Dios no le permitió que le hiciera casa, es porque él ya había derramado mucha sangre, ya había pecado. El corazón de Salomón después se quebró, se torció, vaya. Pero siendo un niño, siendo un jovencito, y sin haber derramado sangre, pues, ¿cuál era el impedimento, no? Para hacerle casa al Señor. Mas vino a mí palabra de Jehová, dijo David, diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí, te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre. Eso se lo estaba diciendo David a su hijo, la profecía que le había llegado. Y él edificará casa a mi nombre y él me será a mí por hijo. Y yo le seré por padre y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Vuelvo a lo mismo. Nosotros en un tiempo no conocíamos a Dios. Bueno, no sé si todos, pero en algún tiempo no conocíamos a Dios y hacíamos lo que mejor nos parecía. Y le prestábamos consejo a los amigos, le prestábamos el oído a Satanás, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, repito, ¿por qué? Porque si nosotros le damos unas buenas bases a nuestros hijos, una buena educación cristiana a nuestros hijos, unas bases sólidas para que nuestros hijos vivan, pues el Señor va a cumplir su promesa en ellos, la promesa que nos dio a nosotros. Primero nosotros vamos a estar tranquilos, porque vamos a vivir en paz, pero nuestros hijos toda su vida van a seguir al Señor y no se van a desviar. No, pues es que la iglesia está muy lejos, no te importe, vamos a la iglesia, vamos a escuchar la palabra de Dios. Ay, es que ya me aburrí de leer la Biblia, vamos a leer la Biblia. Probablemente, pues como son jóvenes, como son niños, probablemente no les gusta al principio, pero cuando vean que su vida es diferente y no es igual a la vida de sus compañeros ni a la vida de sus vecinos, van a decir, wow, mi papá y mi mamá tenían razón, mis padres tenían razón, este es el camino, esta es la verdad que me conduce a la vida eterna. Bueno. Versículo 11. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo, y seas prosperado y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Y Jehová te ha entendido, y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Aquí hay una diferencia muy grande entre David y los reyes, porque los reyes se ponían ellos sin consultar a Dios, se heredaban el trono pero no consultaban a Dios. La diferencia entre David y aquellos reyes antes de él es que David sí consultó al Señor para que Salomón fuera su hijo. Es más, Dios le dijo, vas a tener un hijo que va a ser rey. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Y aquí está el resumen de todo lo que te vengo diciendo, aquí está. Si tú le das
bases cristianas a tus hijos. Buenas bases cristianas a tus hijos. Es decir, obediencia, todo. Dice, entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Ahí está. Ahí está. He aquí yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida. Porque es mucho, asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra. En toda obra de oro, y en toda obra. Del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta. Levántate y manos a la obra, y Jehová esté contigo. Levántate y manos a la obra, Jehová esté contigo. Sí, Señor. Asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón su hijo, diciendo, ¿No está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes? Porque él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. Tremendo, ¿no? ¿A dónde queremos que vayan nuestros hijos? ¿A dónde queremos que caminen nuestros hijos? ¿A dónde queremos que los pies de nuestros hijos se encaminen? A buscar a Dios. No hay de otra. De verdad. Pueden pasar muchas situaciones en nuestra vida. Podemos hacer que esas situaciones pasen por culpa de nosotros. Errores del pasado o errores presentes pueden hacer que nos alejemos de Dios. Pero todos esos errores, todas esas malas decisiones, traen consecuencias. David lo vivió en carne propia. Todos sus errores trajeron consecuencias. El último que vimos, no de los más fuertes, pero también el último que vimos fue desobedecer a Dios haciendo un censo. ¿Para qué? Él tenía en todo su corazón hacerle una casa al Señor, pero los errores del pasado no le permitieron hacerla, y Dios le dijo, por tanta sangre que has derramado y por tantas guerras en las que has estado, no puedes edificarme casa, pero tu hijo sí. Pero David nunca se apartó del Señor. A partir de ahí David nunca se apartó del Señor. Y nosotros podemos tener error tras error, tras error, tras error, porque los tenemos, porque somos humanos. Y aún así Dios está con nosotros. Y no es que Dios nos dé permiso para pecar, pues como ya pequé una vez voy a seguir pecando, pues al fin Dios ya me perdonó. No se trata de eso. Se trata de reconocer el error. David reconoció el error al momento de hacer el censo, cuando el Señor le llega con 3 opciones. David reconoció su pecado y dijo, híjole, sí la regué. Pues entonces que no llegue el juicio de Jehová, que no llegue el juicio de nuestro Dios a decirnos, a ver, ¿qué prefieres? Eso es algo muy tremendo, ¿no? Yo anhelo que sus hijos, que nuestros hijos, que los hijos de todos nosotros caminen por el buen camino. Y que en algún momento en el que el Señor los encuentre, lleguen a su presencia. Pero es un trabajo de nosotros también desde ahora. David preparó todo, parte de todo, lo que iba a ser el templo del Señor, y le dijo a Salomón, mira, ahí está todo lo que vas a ocupar para hacer el templo, y tú vas a añadir más. David preparó el camino para Salomón. Salomón dijo, pues sí, ahí están las bases, ahí está todo lo que necesito, y si necesito más, pues lo voy a conseguir. Ese es el tema, que tú lleves a tus hijos a la presencia de Dios. Que tú le enseñes a tus hijos a buscar a Dios. Que tú le enseñes a tus hijos la disciplina que Dios manda. Porque el Señor, David le dice a su hijo, esfuérzate, pon manos a la obra, esfuérzate y vamos, dale. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Darle bases a nuestros hijos, vuelvo a lo mismo, para que ellos en su camino, cuando nosotros ya no estemos en esta tierra, cuando ya no estemos aquí,
ellos digan, miren, mis papás me dejaron las bases, construyeron las bases para que yo pueda seguir edificando. Y para que cuando yo tenga hijos, que digan nuestros hijos, mis hijos van a seguir edificando sobre lo que ya dejó mi padre o mi madre. Eso es lo interesante de caminar bajo el orden de Dios. Dios nunca te va a dejar, ni te va a desamparar, ni a tus hijos tampoco, en el nombre de Jesús. Pero no dejemos de hacer las cosas que tenemos que hacer. A veces le ponemos pretextos a Dios para hacer las cosas. Y ponemos tantos pretextos cuando Dios no nos pone ningún pretexto todos los días para seguir vivos. Dios no pone pretextos. Ay, pues es que hoy no quiero que salga el sol. Imagínense que así dijera Dios. O hoy no quiero que se meta el sol, hoy quiero que el sol esté siempre ya. O por 3 años el sol que no se meta. O que no llueva por 20 años. Imagínense. Dios no nos pone pretextos, pero nosotros sí ponemos pretextos. Le ponemos pretextos a Dios para seguirlo. Le ponemos pretextos a Dios para buscarlo. He ahí la diferencia entre Dios y nosotros. Que Dios por puro amor, por pura misericordia sigue haciendo salir el sol y sigue haciendo salir la luna, los astros, las estrellas, sigue haciendo llover a tiempo y fuera de tiempo, sigue dándonos de comer aunque no lo... Híjole, tantas cosas. Imagínense que nosotros le hiciéramos una huelga al Señor y le dijéramos, pues hoy no como, y mañana tampoco, y en 2 semanas tampoco. ¿Qué creen que va a hacer el Señor? Va a ver nuestros planes, como dice el Salmo, y va a decir, ay, mi hijo, pues aguántate si no quieres comer. Entonces, edifica bases para tus hijos. Edifica bases para tus hijos. Forma las bases, junta todo para la honra del Señor, para que tu hijo siga edificando sobre lo que tú ya dejaste. Que no se pierdan nuestros hijos, lo que más amamos. Como decíamos en una predicación, ¿no? El Señor entregó a su Hijo por amor a nosotros. ¿Nosotros seríamos capaces de entregar a nuestros hijos para salvación de otros? Dios no nos demanda a nuestros hijos, nos demanda nuestro tiempo, nos demanda nuestra obediencia, nos demanda nuestra fidelidad y un buen corazón. Es lo que pide Dios de nosotros. Eso y otras cosas. Pero bueno, vamos a dejarle hasta aquí. Vamos a dejarle hasta aquí, ya casi son las 7, y vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor. Gracias por la palabra que nos diste. Muchas gracias, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que nos hagas hombres y mujeres valientes, Padre, para hacer con diligencia lo que quieres que hagamos, Señor. Padre, a veces somos, Señor, como esas retamas que son llevadas por el viento, Señor. A veces somos como las olas del mar, Padre, que son llevadas de un lugar a otro, o como diríamos en mexicano, papá, y tú lo conoces. Somos como las llamaradas del petate, Señor. Perdón por esta expresión. Pero así somos, Padre. En un momento estamos contentos y en el otro estamos apagados. Nos dejamos llevar por vientos de doctrina, Padre. Pero hoy hablaste tu verdad, Señor. Y la verdad es esa, Señor, que tenemos que ser obedientes y no dejar que el enemigo se levante para aconsejarnos, Señor. Porque el consejo del enemigo trae muerte, Señor, y trae separación de ti, Padre. El consejo del enemigo trae muerte espiritual y separación de ti, Señor. Pero lo que nosotros anhelamos es estar vivos, ser vivificados por el poder de tu palabra, porque tú has engrandecido sobre todo tu nombre y tu palabra, Señor. Queremos ser vivificados por tu palabra para vivir en paz, Señor, todo el tiempo contigo, Señor. Que tú vivas agradado de nosotros, Señor, y que nuestras generaciones sean bendecidas. Padre, en el nombre de Jesús, que nuestros hijos nunca caigan, Señor. Que nuestros hijos siempre tengan a alguien que les dé el consejo, Señor, cuando ya no estemos nosotros. Que siempre tengan a alguien que les dé el consejo, Señor, de la buena voluntad tuya, del buen vivir contigo, Señor. Del buen vivir bajo tu protección y bajo tu mirada, Padre. Señor, aquí no termina todo. Aquí comienza todo, Señor. Hoy comienza todo, Señor. Hoy comienza y tiene que comenzar, Padre, un nuevo vivir en nosotros, Padre. Un nuevo vivir conforme a tu palabra, Señor. Más obediencia, más disciplina, más humildad, Señor, en el nombre de Jesús. Porque tú ya lo dispusiste todo, Señor, para nosotros. Ya está, Señor. Tu palabra lo dijo hoy, Señor. Ya está todo. Solamente pon manos a la obra y edifica casa al Señor. Padre,
Que nuestro corazón, Señor, sea la casa que tú estás anhelando, Padre. Que nosotros seamos esos obreros, Señor, que pongamos manos a la obra para levantar la casa, que es tu casa, Señor. Padre bendito, bendícenos hoy, bendícenos para siempre, Señor. Si viene el consejo del enemigo, Padre, ten misericordia de nosotros, porque a veces estamos tan distraídos, Señor, que sí le hacemos caso al enemigo, pero ten misericordia de nosotros, Padre. Porque no estamos exentos, Señor, de escucharlo y de caer, Padre. No estamos exentos, Señor. Pero yo sé que con tu misericordia vas a sacar y vas a echar delante de nosotros al enemigo y lo vas a avergonzar, porque nosotros lo vamos a resistir, Señor. Vamos a resistir su consejo y su presencia, Padre. Señor, en el nombre de Cristo, bendice a mis hermanos, a mis hermanas, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a la iglesia, Padre, en el nombre de Cristo. Bendice a todos, Señor, a los que están llegando, Señor, o los que hayan de llegar, Padre, en el nombre de Cristo, a los que tengan que marcharse por cualquier motivo, Señor, bendícelos también, Padre, en el nombre de Jesús. Son cosas que pasan, Señor. Son cosas que entristecen el corazón, Señor, sí, pero es tu voluntad, Señor, y no la mía. Y como te lo decíamos el día de ayer, como yo te lo decía el día de ayer, Padre, tú toma el control de la iglesia, Señor, porque es tuya, no es mía. Es tuya la iglesia, Señor, no es mía. Está en tus manos, Padre, porque tú comenzaste la obra y tú la vas a perfeccionar, Señor, hasta el día en que vuelva tu Hijo Jesús. Padre, en el nombre de Cristo, ahí está, es tuya, Padre. Y tú darás los recursos y tú darás todo, Señor, para que la iglesia siga caminando, Padre, en el nombre de Cristo. Padre, bendice a mis hermanas que están enfermas, Padre, a mi hermana Carmen, Señor, sánala, Padre, completamente en el nombre de Jesús. Bendice su vida, gracias porque nos permites conocerla, Padre. A nuestra hermana Piedad, Señor, bendícela también, a mi hermana Juanita, Señor, en el nombre de Cristo. A todos aquellos que estén enfermos, Señor, de gripa, Padre, en el nombre de Jesús, bendícelos, fortalécelos, Padre. A los niños pequeños, si es que están enfermos, también bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús. Y a nosotros, Padre, también cuídanos, Señor, en el nombre de Cristo. Bendice a México, Señor. Bendice a México, Señor, y hazlo pasar por esta prueba, Señor. Yo sé que tú le estás hablando muy fuerte al país, Señor, a través de todo lo que está pasando, Señor. Tu Hijo Jesús ya está cerca, Padre. Él ya está a la vuelta, Señor. Y hay de aquel, como dice tu palabra, que no busque el arrepentimiento, Señor, porque vendrán tiempos, Señor, de oscuridad para sus casas y para sus vidas, Señor. Y los que estamos, Señor, buscándote, Padre, bendícenos, que no nos alcance la maldad, que no llegue hacia nosotros, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues que Dios les bendiga, hermana Raquel y hermana Tete, que Dios les bendiga, qué gusto. Nos vemos hoy en la noche, pasen la voz, hoy en la noche tenemos palabra aquí en casa, la vamos a transmitir por Facebook y va a ser a las 8 de la noche y le toca compartir a la pastora. Compártanlo, pasen la voz y nos vemos en la noche. Que Dios les bendiga. Buen día.